Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro que los va a dejar con la boca abierta. Ustedes saben que nos encanta traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, y a veces, esas noticias son tan impactantes que hasta a nosotros nos cuesta creerlo. Hoy vamos a hablar de algo que ha sorprendido a muchísimos, y es que Kerem Bürsin, uno de nuestros actores turcos favoritos, se ha emocionado hasta las lágrimas en una entrevista en vivo, y la noticia es completamente inesperada. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este emotivo momento. Y antes de sumergirnos en la noticia, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Pues bien, vamos a empezar directamente con lo que todos quieren saber: ¿qué pasó para que Kerem Bürsin se emocionara tanto? Imaginen la escena, una entrevista en vivo, un momento de aparente normalidad, y de repente, la emoción desborda al actor. La noticia saltó hace muy poco y ha causado un revuelo increíble en las redes sociales y entre los medios de comunicación. Kerem estaba participando en un programa de televisión, creo que era una entrevista más personal, donde se esperaba que hablara de sus proyectos, de su vida, quizás de su regreso a la televisión después de un tiempo, pero nadie, absolutamente nadie, anticipó la carga emocional que se desataría. Según los reportes y los fragmentos que hemos podido ver, la entrevista tomaba un giro inesperado cuando el presentador, o quizás la conversación, se dirigió hacia un tema muy personal y, a todas luces, muy sensible para Kerem. Los detalles exactos de lo que se dijo son escasos, pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvo. Vimos a Kerem, conocido por su carisma y su temple, luchando visiblemente por contener las lágrimas, con la voz quebrada y una profunda emoción en su rostro. Fue un momento de autenticidad cruda, donde pudimos ver la vulnerabilidad detrás de la figura pública. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es la causa de esta conmoción? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como mencionamos, la noticia es inesperada. Varias teorías están circulando, y aunque no tenemos confirmación oficial de ninguna, podemos especular basándonos en lo que se ha podido inferir. Una de las posibilidades es que se haya tocado un tema familiar, quizás relacionado con algún ser querido que ya no está, o alguna situación difícil que esté atravesando su familia. Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero es natural que ciertos recuerdos o menciones puedan remover fibras sensibles. Otra hipótesis apunta a un recuerdo de su pasado, quizás de sus inicios en la actuación, o de momentos clave de su carrera que estén cargados de significado emocional. A veces, una simple pregunta puede desencadenar una cascada de recuerdos y sentimientos acumulados. También existe la posibilidad de que la noticia o el comentario que se hizo en ese momento en vivo estuviera relacionado con algún proyecto pasado que tuvo un impacto muy profundo en él, o quizás con alguna experiencia personal que compartió y que ahora resurge con fuerza. Lo que sí podemos afirmar es que el hecho de que un actor de la talla de Kerem Bürsin, que suele mostrarse tan seguro y jovial, se emocione de esta manera en pleno directo, nos habla de la profundidad de sus sentimientos y de la importancia de lo que se haya tratado. No fue una simple melancolía, sino una reacción visceral que conmovió a todos los presentes en el estudio y a quienes lo seguían desde casa. Las redes sociales explotaron de inmediato. Los fans se volcaron a expresar su apoyo incondicional, enviándole mensajes de fuerza y cariño. Muchos elogiaron su valentía al mostrarse tan vulnerable en un momento tan expuesto. Es humano, todos tenemos nuestros momentos, qué bonito ver su lado más sensible. Fuerza Kerem, te queremos, fueron algunos de los comentarios que inundaron las plataformas. Y es que al final del día, lo que más apreciamos de nuestras celebridades es esa conexión humana, esa capacidad de mostrarnos que detrás de la fama hay personas con sus propias batallas y sus propias emociones. Además, este incidente ha reavivado la conversación sobre la presión que sufren las figuras públicas. Estar constantemente bajo el escrutinio, tener que mantener una imagen pública y a la vez lidiar con las propias emociones, es un equilibrio muy difícil de mantener. Que Kerem se haya permitido esa muestra de debilidad en público, aunque haya sido involuntaria, es un acto de valentía que muchos han aplaudido. Demuestra que incluso los más fuertes tienen sus momentos de fragilidad y que es importante normalizar estas expresiones de sentimiento. Vamos a tratar de profundizar un poco más en el contexto. Kerem Bürsin ha tenido una carrera meteórica y ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente con su papel en Sen Kalkam.
Después de ese éxito rotundo, muchos esperaban verlo de nuevo en proyectos ambiciosos, y si bien ha tenido otras propuestas, quizás la entrevista tocó un punto sensible relacionado con esa etapa o con la presión que vino después. Es posible que la pregunta estuviera formulada de una manera que lo tomó por sorpresa, o que estuviera relacionada con un aniversario importante, o tal vez con una retrospectiva de su carrera que lo hizo reflexionar sobre etapas difíciles. Las entrevistas en vivo son impredecibles y a veces un comentario, una anécdota o una simple pregunta pueden abrir una caja de Pandora de recuerdos y sentimientos. Hay quienes especulan que podría estar relacionado con su vida personal, aunque él siempre ha sido muy discreto. Hemos visto su relación con Ander Zell, que fue muy comentada, pero después de su separación, ha mantenido un perfil bajo en ese sentido. Sin embargo, los lazos familiares, los recuerdos de infancia, o incluso experiencias pasadas que lo marcaron profundamente son siempre una posibilidad. Lo importante es recordar que detrás de cada estrella hay una persona con una historia, con sus alegrías y sus tristezas. Otro aspecto a considerar es la forma en que se gestionan estas situaciones en la televisión en vivo. El presentador o la producción podrían haber tenido alguna información que no se hizo pública, o simplemente la conversación fluyó hacia un terreno inesperado. A veces las entrevistas se vuelven más íntimas cuando los invitados se sienten cómodos y la dinámica es buena, y esto puede llevar a revelaciones emocionales. En este caso, parece que Kerem se abrió de par en par, y la reacción fue genuina y conmovedora. Ahora, para darle un poco de esperanza y optimismo a este momento, es importante destacar que a pesar de la emoción, Kerem Bürsin es un profesional. Se recuperó, continuó la entrevista y demostró su resiliencia. Este tipo de momentos, aunque duros, a menudo fortalecen a las personas y les permiten conectar de una manera más profunda con su audiencia. Los fans, al ver su autenticidad, se sintieron aún más identificados y solidarios. Para resumir nuestro recorrido por esta noticia tan emotiva, hemos analizado el sorprendente momento en el que Kerem Bürsin se emocionó en vivo durante una entrevista, la especulación sobre las posibles causas de su llanto, el impacto que esto ha tenido en las redes sociales y entre sus seguidores, y la reflexión sobre la vida de las figuras públicas. Hemos visto cómo un actor, admirado por su carisma, ha mostrado su lado más humano y vulnerable, conectando de una forma inesperada con su audiencia. Es un recordatorio de que todos pasamos por momentos difíciles y que la emoción es una parte natural de la experiencia humana, sin importar quién seamos. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis detallado. Su opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre este conmovedor momento de Kerem Bürsin? ¿Creen que fue por alguna razón en particular? Nos encantaría leer sus comentarios y teorías aquí abajo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.